Para esta actividad contamos con la valiosa participación del ingeniero Víctor Garro Abarca, quien es miembro de la Comisión de Teletrabajo del Instituto Tecnológico de Costa Rica, a quien agradecemos profundamente su participación, su disposición y apoyo al programa de teletrabajo de la Universidad de Costa Rica. De forma preliminar, invito a la coordinadora del programa de teletrabajo de la Universidad de Costa Rica a que nos brinde unas palabras de apertura a esta actividad. Bienvenida, Catalina. Muchas gracias, Iliana. Iliana es profesional del programa de teletrabajo también, y acá está presente las otras personas que nos apoyan en el equipo también. Nicole Chavera y Beryl Corea, que estarán participando de la actividad. Decidimos abrir la capacitación de este mes con este tema tan importante que se refiere a equipos de trabajo, debido a toda la información que hemos estado recopilando de los funcionarios y las funcionarias que reportan una serie de situaciones, tanto en el área de las fortalezas y el apoyo social institucional, ¿verdad? Y el apoyo social desde los equipos, como de algunas dificultades que han tenido en términos de comunicación, de organización del trabajo. Y es que estas situaciones ocurren justamente valiéndonos de la naturaleza social del trabajo, ¿verdad? Donde es un trabajo que no ocurre en el vacío, sino que es un trabajo que tiene un contenido grupal y por ende, ¿verdad? Cuando lo hacemos de manera remota, estas relaciones existentes en el trabajo y estas formas de organización existentes en el trabajo se transforman, ¿verdad? Se persisten, ¿verdad? En la modalidad virtual, pero incluso pudiendo llegar a acentuarse, cualquiera que sean las formas de relación, ¿verdad? Si son de bienestar o si son de dificultad o de conflicto. Entonces, nos parece súper atinente, ¿verdad? Y agradecemos, por lo tanto, muchísimo a la participación de Víctor Manuel, que nos viene a conversar sobre este tema desde su lugar, ¿verdad? Donde ha investigado muchísimo sobre esta práctica justamente de equipos de trabajo y justamente asociados a la virtualidad, ¿verdad? Que presenta unos retos adicionales a la gestión de personas que ocurre en el día a día, ¿verdad? No es lo mismo efectuar gestión de personas cuando tenemos el carácter presencial y la convivencia presencial, a cuando esas personas que colaboran en el equipo se mantienen a distancia física, ¿verdad? Unas de otras. Entonces, sin más preámbulo, le cedo nuevamente la palabra a Iliana para que presente adecuadamente a don Víctor, ¿verdad? Que es quien nos va a estar brindando esta conferencia el día de hoy. Estamos muy complacidos de tenerlo acá. Y bueno, entonces le cedo la palabra nuevamente a Iliana. Muchas gracias, Cata. Les comento que se va a habilitar un espacio para preguntas posterior al tiempo expositivo. Entonces pueden utilizar para ese fin el chat. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio con la participación del ingeniero Víctor Garro Abarca, que es ingeniero en software con 27 años de experiencia en el desarrollo de software y en teletrabajo, en equipos virtuales de desarrollo de sistemas y software. Máster en computación y administración de proyectos. Ha sido consultor experto de Internet de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Profesor en informática con 25 años de experiencia, director del proyecto del TEC Virtual en el año 2000 con herramientas colaborativas en contenidos y administración de cursos. Actualmente es doctorando en Administración de Empresas de TI del TEC
y su tema de especialización, mediación del desempeño de equipos virtuales. Y escribe en revistas especializadas sobre teletrabajo y equipos virtuales. Es miembro de la Comisión de Teletrabajo del TEC desde el 2019. Para nosotros es un placer, es un honor contar con la participación de don Víctor y le damos el pase a él. Bienvenido, Víctor. Le cedo la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Me escuchan bien por ahí? Sí, sí le escuchamos. Perfecto. Ya acabo de compartir la pantalla. También se está viendo, es que hoy, ahora les comento que estoy en otra locación. ¿Se ve bien la pantalla? ¿Se ve bien? Perfectamente. Perfecto. La charla que nos trae por acá, esta reunión de colegas, de amigos, de teletrabajadores, en fin, básicamente es equipos virtuales de trabajo en tiempos de coronavirus. Este es un tema muy interesante que por esas casualidades de la vida se me presentó ahora en febrero poder escribir para una revista de España que tiene difusión mundial, y por esas casualidades de la vida empecé a escribir sobre esto de teletrabajo en época de coronavirus sin que hubiera llegado el primer caso a Costa Rica todavía. Entonces era como situarme en un contexto que iba a llegar, no sabía que era tan trágico, pero fue muy interesante y además coincide con experiencia vieja en la que tengo de trabajar muchísimos años haciendo teletrabajo prácticamente desde que me gradué, siempre combinando la parte presencial con la parte de teletrabajo. Es uno de los objetivos que vamos a tener por acá. No siempre es el 100%, pero en este caso, en este momento de pandemia, claro que lo es. Y hoy también estoy invitando a un compañero investigador de la Universidad de Extremadura, don Enrique Ruz, para que también nos cuente un caso muy interesante. Justamente se llama el caso de la España vaciada, que con este tema de teletrabajo, mucha gente ha vuelto a la zona rural, a trabajar desde la zona rural, alejándose de las ciudades, y eso está trayendo beneficio, digamos, para poder aprovechar espacios que no se estaban usando últimamente. La gente migraba a las ciudades principales y dejaba la parte rural de lado, y ahora se está revirtiendo. Entonces, don Enrique Ruz también nos va a comentar un poco de eso. Muy bien. Vamos a indicar que hoy estamos teletrabajando remotamente desde 2 puntos, tanto don Enrique como yo. Don Enrique, que está en Extremadura, España, colindando con Portugal. Él es de la Facultad de Empresa y Finanzas y Turismo de Cáceres, de la Universidad de Extremadura, y es investigador en teletrabajo e innovación. Él va a hablarnos de un tema de innovación a la distancia, de innovación en el teletrabajo desde los lugares remotos, desde los lugares rurales. Y en el caso mío, yo estoy en este momento, por esas cosas de la vida, la semana pasada estaba de vacaciones en el tecnológico, entonces me vine por acá, para la zona rural, para Santa María de Adota, donde está la familia de mi madre, y desgraciadamente quedé encerrado acá. No me puedo mover, pero no me quejo. Tenemos, en este caso, en esta zona del centro de Costa Rica, tenemos 0 casos, y espero que dure un poco de tiempo, pero ya noviembre, diciembre y enero se complica un poco por la cantidad de gente extranjera que llega a trabajar por acá, pero mientras tanto estoy trabajando desde una zona rural. Si escuchan un gallo, si escuchan una gallinita por ahí, es que es completamente rural. Tengo el fondo del TEC acá, pero fue una pantalla para que no se vea exactamente. Esto es un lugar muy pintoresco. Pero estoy muy contento de participar y vamos a arrancar directamente. Ahí estaba el resumen que hacían hace un rato. Vamos a arrancar diciendo que en esta línea yo prácticamente en pocos días, pocas semanas, ya defiendo lo que es la tesis doctoral. Se ha publicado dentro de este proceso de ser doctorando un artículo en febrero llamado Retos del teletrabajo en tiempos de coronavirus, que se convirtió en tendencia. El primer mes se vieron, tuvo 40,000 lecturas y replicado por muchos medios de comunicación a nivel de España, Estados Unidos, Costa Rica, Latinoamérica. Normalmente The Conversation es un lugar donde publican académicos
pero tiene un link, una ventaja de que los medios de comunicación lo pueden replicar fácilmente y lo convierten en artículos de interés a nivel de publicaciones normales, periódicos, revistas. Una publicación que se hizo hace poco de la revista Espacios, un análisis bibliométrico, haciendo una recopilación, un estudio en N bases de datos acerca de factores que influyen en el rendimiento de los equipos virtuales. Y también, más recientemente, está a punto de ser publicado en la revista IEEE, una revisión sistemática de literatura. Es un poquitito diferente el análisis bibliométrico porque acá tiene que ver con una serie de algoritmos ahí para ir descartando una serie de publicaciones e ir afinando exactamente los tópicos más importantes. Todo esto va en la línea de investigación de teletrabajo en equipo. Vamos a llamarlo equipo virtual de trabajo. El constructo, bueno, los constructos, el modelo en general de medición del desempeño de equipos virtuales de trabajo, quise arrancar por acá porque lo vamos a retomar al final, pero es para que no perdamos el norte, hacia dónde vamos a llegar. Estoy tratando de medir esta variable dependiente que está a la derecha, que se llama desempeño de los equipos virtuales de trabajo, y básicamente lo que se plantea es que en todos los modelos que se han investigado a nivel mundial, hay dos grandes constructos que inciden en el desempeño. Los más importantes son comunicación y confianza, que inciden exactamente en el desempeño, pero para comunicación, que es una variable endógena, o sea que se construye de otro montón de variables y de otros constructos, básicamente en comunicación se ha sacado factor común. Esto en la investigación de este tipo de tópicos es leer y leer y leer, sacar a factor común, qué cosas se relacionan, y me parece que es valioso mencionarlo. En el caso de comunicación, depende de la diversidad cultural del equipo, porque esto de equipos virtuales no es de Costa Rica y no es por el COVID, esto viene desde hace rato. Les doy un ejemplo, la empresa Intel, donde me ha tocado dirigir prácticas de especialidad de ingenieros en software, desde que empezó en los 90s, la época de José María Figueres para adelante, me tocó empezar a dirigir prácticas allí, y yo me quedaba extrañado porque yo llegaba exactamente, veía que los practicantes estaban con una diadema, programando y haciendo reuniones virtuales con gente de China, con gente de Estados Unidos, con gente de la India, en diferentes momentos, zonas horarias y culturas totalmente diferentes, y podría ser que tuvieran gente a la par en los cubículos abiertos que ellos tienen, y tal vez ni se hablaban con los de a la par, porque realmente su equipo de trabajo estaba distribuido a nivel mundial. Entonces es muy natural en el mundo de ingeniería en software o en el desarrollo de sistemas que los equipos virtuales existan, porque es parte de las herramientas que siempre se usan, telecomunicaciones, computadora, de alguna manera ya ahí se viene ejercitando desde hace muchos años. Vamos a decir fuerte, fuerte a partir de los 90. En comunicación se habla también que depende de características de las tareas, cómo se planteen las tareas, cómo se desagregue el trabajo, cómo se dé la orden de desarrollar un trabajo, cómo se reparte el trabajo. El índice de distribución geográfica también, entonces básicamente comunicación es afectada por estos tres: la cultura, cómo se especifican las tareas y la distribución geográfica. Y confianza es afectada según el factor común que se ha sacado por liderazgo, por cohesión y por empoderamiento. Este modelo que yo planteo acá es el resultado de una investigación de aproximadamente 12 modelos, en los cuales, ahora vamos a ver unos cuantos, se resume, digamos, lo más importante de la investigación top del día de hoy en esto. Y hay unas variables moderadoras, una que se llama interdependencia de tareas, que significa qué tanto son interdependientes las tareas, qué tanto una tarea se pudo desagregar y trabajar en paralelo para luego juntarse, qué tan trazables son esas tareas, qué tan medibles son en forma individual o repartibles en forma individual, y el grado de virtualidad es otra variable, digamos, moderadora. Todo esto se está trabajando con otro experto español de la Universidad de Sevilla, que se llama Pedro Palos, un doctor que publica muchísimo en revistas de alto nivel, y junto con él y con el compañero Luz, que ahora nos va a hacer una pequeña parte de la presentación, estamos publicando sobre estos temas. Y este es el modelo básicamente de ecuaciones estructurales, en las cuales también don Pedro Palos es experto. Y para los investigadores es de gran utilidad no solamente leer, sino ir planteando modelos, ir planteando instrumentos para poder hacer encuestas y estudios, digamos, tomando en cuenta variables estandarizadas a nivel mundial. O sea, todas estas cajitas en amarillo son variables de comunicación.
Estas otras cajitas acá son variables que tienen que ver con las características de las tareas, estas tienen que ver con liderazgo. O sea, todo esto es un formulario de aproximadamente casi 65 preguntas que luego se reúne en variables o en constructos, y esto tiene todo un modelo matemático, es un sistema de ecuaciones que finalmente nos va a ir aterrizando según las hipótesis que yo planteaba acá, desde H1 hasta H12, va a ir dándonos un número que nos dice qué tanto incide una variable en otra. Y esa es la parte que estamos trabajando exactamente para el cuarto artículo. O sea, el primero fue el tema este de la conversation, el segundo tiene que ver con el análisis bibliométrico, el tercero tiene que ver con revisión sistemática de literatura, pero el cuarto artículo tiene que ver ya con la publicación de estos resultados, que en eso estamos trabajando y podemos hablar ahora de algunas relaciones. Pero también voy a utilizar, digamos, unos resultados que acaban de ser publicados a nivel mundial, equipos virtuales, justamente que tienen que ver con la parte de COVID, de una organización en la que yo estoy afiliado, que se llama Culture Wizard, y la semana pasada se publicaron los resultados. Quiero compartírselos también en esta presentación. Pero antes de llegar a esto, me gustaría retomar algunos temas de teletrabajo, que me parece que es muy importante. En esto, yo sé que muchos de los participantes de hoy ya son expertos porque desde hace tiempo están haciendo teletrabajo. Otros son recientes en esto, obligados por la emergencia. Pero sí me gustaría retomar algunos conceptos muy rápidamente. Voy a volar con esto para llegar a la presentación de compañero Enrique Ruz y yo culminar con la parte de equipos. Vamos a ver teletrabajo, algunas definiciones, a quién se le puede aplicar, los tipos de teletrabajo, algunos impactos positivos y negativos. Luego caeríamos exactamente en equipos virtuales de trabajo. Diferenciamos qué es teletrabajo, que es trabajo individual a la distancia, pero el equipo virtual es otra cosa. El equipo no solamente el jefe fiscaliza al subalterno o al colaborador, sino que el equipo virtual es todo un equipo que trabaja en paralelo. A veces ni siquiera está el líder, sino que ellos van generando resultados en forma interactiva. Vamos a ver algunas definiciones, conceptos, y vamos a ver la investigación planteada. Y vamos a ver los resultados de las encuestas que se han trabajado a nivel local y a nivel mundial. Algunos apuntes sobre teletrabajo. Básicamente, muchas definiciones hay. Se habla de teletrabajo, se habla de equipo virtual, se habla de trabajo remoto. En la Universidad de Costa Rica me parece que utiliza muchísimo este concepto de trabajo remoto. Se habla de oficina en la casa, se habla de trabajar desde la casa, se habla de no asistir al trabajo, pero usar nuevas tecnologías. Se habla de que tiene que ver con globalización, tiene que ver con la telefonía inteligente. O sea, el tener internet en un teléfono nos permite exactamente trabajar desde cualquier lugar. En este momento, don Pedro Palos, no sé si nos está acompañando ahorita, pero iba a intentar instalarse. Él ahorita está ya entrando a vacaciones y anda en un bote, él es marino también, o marinero, perdón, y anda con un router Wi-Fi, perdón, un router 4G en el barquito que tiene, y él se va conectando de diferentes lugares. Ahí tiene que ver mucho con nómadas digitales. Hoy es un concepto muy interesante. Hay gente que se ha dedicado a viajar y aprovechar que su profesión se lo permite para poder conectarse desde donde sea y seguir haciendo su trabajo en forma, digamos, en forma remota. El teléfono inteligente nos está ayudando muchísimo. Y la alta velocidad del Internet. En el caso mío, que les decía hace un rato, estoy en una zona boscosa aquí, de la zona de Santa María de Ota, y no sabía, siempre venía acá a visitar una casita que tiene mi madre por acá, y no sabía que había fibra óptica en el poste del frente. Cuando me vi en la obligación de volver a San José y no poder, realmente yo vivo en el barrio La Granja, muy cerca de donde está el departamento, bueno, que tiene que ver con algunas cosas de recursos humanos, vivo cerquísimo. Al no poder volver, tuve acceso a intentar instalar algún tipo de internet. Me di cuenta que había fibra y altísima velocidad. Yo feliz de esto es más normal cada vez. Luego países que ya lo han implementado a nivel de Latinoamérica: Argentina, Brasil, Chile. En segundo nivel, México, Costa Rica, Colombia y Perú, Uruguay. Estoy hablando del teletrabajo en la realidad anterior, ¿verdad? En la realidad actual, obviamente, todo el mundo está yéndose a la casa a trabajar. Esa es una de las cosas que decía el primer artículo, el teletrabajo, los retos del teletrabajo en época de coronavirus. Ahí lo que yo critico es que teletrabajar no es enviar a la gente para la casa. Teletrabajar realmente es todo un proceso sistemático que requiere toda una preparación,
organizacional, de los jefes, de los subalternos, y escoger exactamente la persona que se merece teletrabajar o que quiere teletrabajar, porque también esa es la otra opción. Pero mandar a todos para la casa ha sido un riesgo. Entonces, prácticamente ese artículo lo que hablaba era que en Japón, en un solo edificio donde trabajaban 5.000 personas, a una persona le dio COVID y mandaron a los 5.000 para la casa. Y ahí yo decía, es demasiado crítico, pero por uno se van 5.000. Y lo que se habla de los retos del teletrabajo en época de coronavirus es que primero mucha gente se va sin una buena computadora o sin una buena conexión o bien sin una buena, digamos, división del trabajo. No exactamente sabe lo que tiene que hacer o es posible que a veces el jefe o el subalterno, perdón, el superior no tenga mucha habilidad a nivel de herramientas tecnológicas. Y entonces, las nuevas generaciones que se las saben todas, que nacen con la tecnología debajo del brazo, perfectamente pueden hacer cosas raras. Y también ahora les voy a hablar de esas cosas raras. Digo yo, sí, muchos se comportan positivamente, pero también lo voy a explicar como profesor. A mí me tocó en este semestre cambiar de modalidad presencial a modalidad virtual. Me convertí en un youtuber por la madrugada grabando videos para poner los videos de las clases en modo asincrónico para que cuando vinieran las clases presenciales realmente me vieran en el video. Yo tenía 2 canales abiertos, uno de Teams, otro de Zoom, y atendía gente, hacíamos prácticas y demás, pero eso era la parte bonita, dar la clase. Lo feo vino después, cuando se empezaron a hacer evaluaciones. Las evaluaciones no es lo mismo. Un laboratorio o un examen no es exactamente lo mismo en forma virtual que en forma presencial. No sabemos cuántos asesores tiene un alumno ahí atrás en Google o algún profesor que le está ayudando a resolver un ejercicio matemático, un ejercicio de algoritmos, etc. Entonces ahí hay unos temas interesantes que si lo hago una transpolación de lo que está pasando también en la academia y lo paso a nivel de los trabajos, no exactamente todo el mundo trabaja, digamos, con tanta energía. Puede ser que hayan casos donde al jefe se lo bailan completamente. Entonces hay que tener en cuenta de que esto era en la realidad anterior, esto que estoy presentando. Obviamente, la realidad actual es un híbrido extraño de teletrabajo ideal con teletrabajo forzado. Lugares donde ha habido legislación, Chile desde el 2001, Costa Rica y Colombia en el 2008, desde que empezó el gobierno digital y el gobierno de Oscar Arias, doña Alicia Bendaño, gobierno digital, la gente del ICE, la gente del Ministerio de Trabajo, empezaron con reglamentos a nivel de gobierno, pero siempre fue muy teórico. Ahora sí, la parte práctica llegó, o sea, el examen nos toca hoy. Y en Estados Unidos desde los años 70, de hecho, vamos a ver un caso interesante a nivel de historia. Repercusiones, en general, flexibiliza el mercado laboral, reduce costos, aumenta el tiempo libre, implica retos para todos. Incluso escuchaba hoy un anuncio del Ministerio de Trabajo donde instaba a todos los teletrabajadores a que no dejaran de hacer ejercicio y no dejaran de hacer un montón de cosas. Muy interesante, pero la parte de quién controla, esa es una de las preguntas importantes que hay que hacerse. Muy bien, retos en esta emergencia. Vamos a ir rápido. Continuidad del negocio, eso es lo más importante. Muchos negocios, sean privados o organizaciones gubernamentales o universidades, tienen que continuar con sus quehaceres. Entonces, es el reto para muchas empresas y organizaciones. En la actual crisis, muchas empresas intentan implementar soluciones de emergencia. O sea, el típico dicho, tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Y aunque haya un reglamento, no se permite en toda la organización. Entonces, tenemos que ir midiendo. Hay un escritor, yo lo voy a agregar ahí al final, ahorita el nombre exacto no lo tengo, pero hay un escritor clásico de teletrabajo que había tomado, es un estadounidense que había tomado un caso de japonés, donde una empresa que vendía planes turísticos le preguntó a sus vendedores que quiénes querían acogerse a teletrabajo, pero en aquella época, hace como 4 años. Y los que se cogieron a teletrabajo porque tenían condiciones, porque habían puesto una oficinita en la casa o tenían un espacio donde podían tener la computadora, el silencio y la concentración, esa gente estaba motivada, rindió muchísimo y le bajó costos a la empresa, a la misma persona le bajó costos. Entonces él siempre aplaudía de que el teletrabajo, convencido a la gente, es excelente. Pero ahora ha vuelto a escribir él y lo que está diciendo es que en Estados Unidos, y también lo habla a nivel mundial, de que si el teletrabajo se hace a la brava, está creando un problema de rendimiento, exactamente un problema de desempeño, que ahorita no se va a notar, pero a corto plazo, a nivel educativo, a nivel de los diferentes trabajos, va a suceder de que
se va a dar cuenta de que no se produjo tanto como se hubiera producido físicamente o presencialmente, quizás por la falta de controles. Y ahí es donde yo también, como profesor, hago una mezcla entre profesional y profesor. Como profesor, ya yo terminé mi semestre, terminé un mes antes con la metodología que tenía, y he encontrado en uno de los proyectos un plagio. A veces, en vez de hacer trabajos entre dos, lo hicieron entre cuatro. Y a veces, en vez de hacer un proyecto muy fácil, que es un clásico de ingeniería de software, lo bajaron de internet, y hubo casos que cambiaron bastantes cosas, pero otros casos donde no cambiaron nada. Entonces, si hago una proyección de un estudiante con un montón de reglas y profesor y todo, que tiene todo el poder de mandarle una nota al expediente, se la juega, ahora un trabajador también se la puede jugar. Entonces ustedes, tanto como teletrabajadores, como jefes, como líderes, tienen que pensar que no es solamente mandar a la gente a trabajar a la casa y decir, sí, sí, todo el mundo cumplió. De alguna manera tenemos que ver cómo tenemos las medidas de control para poder hacer que todos avancemos y seamos productivos, porque esto también nos puede llevar a una crisis. ¿Qué más? No todas las organizaciones estaban preparadas, no tenían mapeados los puestos, labores, funcionarios, procedimientos de trabajo cara a cara, no los tenían convertidos a teletrabajables, cayó sobre la marcha. Las jefaturas son las que siempre han tenido mayor resistencia en la implementación del teletrabajo porque no confían en todos sus empleados. Y además existe lo que se llama la brecha digital, por un tema generacional. Las nuevas generaciones usan mucha tecnología, gente que no somos tan nuevos, de alguna manera usamos menos tecnología y nos ha tocado aprender sobre la marcha. Entonces, y hay gente que no ha aprendido todavía, o sea, todas las herramientas sabidas y por haber que en este momento se ofrecen, pero la idea es que funcione. Los puestos, los empleados deben ser evaluados a ver si son teletrabajables, eso es uno de los retos que se está dando en esta emergencia, pero no exactamente ha dado tiempo para hacerlo. Ahora sí, algunos propiciadores del teletrabajo, básicamente los desastres, las emergencias sanitarias, algunos cuantos ejemplos del SARS, H1N1, guerras, COVID, estilos de oficina, ya se venía hablando desde hace un tiempo para acá de que hay dos tendencias, una se llama benching y otra se llama hoteling. Benching es quitar las paredes de las oficinas y tener escritorios en una forma bonita, agradable, donde la gente, digamos, llegue a trabajar o a hacer presencia por momentos y luego se vaya. Hay un montón de empresas transnacionales que tienen este estilo de oficina y la gente trabaja desde la casa o desde el carro o desde donde el cliente, y cuando se presentan en la oficina tienen un escritorio donde se pueden sentar, mesas de reuniones y salas privadas, pero tienen su escritorio como libre. Y hoteling es poder hacer reserva de estos espacios. Luego, otro propiciador del teletrabajo es la tecnología, por supuesto, los avances en la tecnología, las operaciones en línea, en la nube, que los trabajos también trabajen desde su casa es una alternativa eficiente y económica. O sea, la tecnología reduce costos. En vez de tomar un bus o un carro y durar una hora diaria de ida, una hora diaria de regreso, pensemos que una hora media de ida y media de regreso, ahora vamos a ver cuánto implican semanas al año. O sea, hay una alternativa eficiente y económica para bajar costos. Y el tema de los nativos digitales, los chicos que son para acá de los 90s, ya nacen con toda la tecnología y están súper acostumbrados a usar tecnología, no exactamente a súper trabajar o a esforzarse o a sacrificarse, pero usan mucha tecnología, y resulta que ellos ya adquirieron habilidades desde la infancia. Y están los inmigrantes digitales, que son para atrás de los 90s, que somos muchos de los jefes, que exactamente tenemos que ir adquiriendo las habilidades ya de adultos, ¿verdad? Y sobre la marcha. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos, hay un tema, hay un riesgo. Hay gente que está criticando mucho que el teletrabajo se puede convertir, si no es bien gestionado, en un teletrabajo. O sea, teletrabaguear no exactamente deberían ser sinónimos, pero alguna gente está haciendo mal uso de la oportunidad que tiene de trabajar desde su casa y a veces nos genera problemas. Entonces, justamente ahí está la responsabilidad de todos como trabajadores y como líderes de poder controlar bien todo esto. ¿Qué es teletrabajo? Rápidamente. Tele viene de la palabra griega que significa a distancia. El término, el papá de todo este movimiento, fue un señor que en la crisis del petróleo en Estados Unidos en 1973, el señor se llama Jack Niles, en una empresa de seguros, él tenía, digamos, a nivel de la empresa, tenían suficiente tecnología y tenían terminales, estaciones de trabajo en las oficinas normales de la sede principal, tenían buenas telecomunicaciones, imagínense en los 70s, pero tenían buenas comunicaciones. Entonces lo que propició es que
con terminales sencillas ubicadas en cada casa de los vendedores de seguros, ellos pudieran conectarse vía remota, hacer un teleproceso de la computadora de la casa a la computadora del trabajo y controlaran como si fuera un títere, una marioneta, con el teclado desde la casa, controlaban el teclado del escritorio de la oficina y la pantalla la traían exactamente lo que nosotros hoy, digamos, hacemos con TeamViewer o con alguna herramienta de estas. Por ejemplo, les doy un caso. Esta es una de las computadoras más pequeñas del mundo. Esta es una criaturita que mide 5 por 5 centímetros y es una computadora que tiene salida HDMI, entradas USB, antena Wi-Fi, tiene puerto de red. Hoy una computadora, imagínense en los 70s cómo era eso. Hoy esto lo puede tener un alumno que no tiene una computadora en la casa, se lleva un ladrillito de estos y ya le funciona. O la otra computadora también más pequeña del mundo, yo hablo de las más pequeñas, es esta. De hecho, acá la tengo encendida. Esta es una computadora que se llama Compute Stick de Intel. Es como una llave malla y lo que tiene es, en vez de una terminal USB, lo que tiene es una terminal HDMI para pegársela a un televisor. Y con esto ya uno tiene un teclado, un mouse inalámbrico, ya tiene una computadora en la casa. O sea, si en aquella época, en los años 70, se logró y se empezó con un tema de comunicaciones y terminales livianas, hoy por hoy, ¿tú qué vas a hacer? Entonces, ¿qué implica esto? Implica que a nivel de historia también fue necesario tener infraestructura técnica, soporte de telecomunicaciones. El creador Jack Niles estableció metas y logró una implementación exitosa y sostenible, mediada por la descentralización. Ese fue el concepto en 1973. Y las empresas descubrieron, desde aquella época, algunas, obviamente ha sido una evolución, que el teletrabajo ofrece ciertos beneficios que aportan a la organización y a los empleados, pero siempre hay un pero, hay detallitos por ahí. Entonces vamos a avanzar acá. Otros conceptos. El uso de las computadoras y teléfonos para poder trabajar fuera del sitio y fuera del lugar tradicional. Hacer uso de las tecnologías de la información. Trasladar el trabajo a los trabajadores donde están ubicados, sea donde sea, en vez de que los trabajadores se trasladen a un punto de trabajo. Aunque existen los centros de teletrabajo. Luego vamos a ver. En esto del trasladar trabajo a los trabajadores, básicamente también hay que establecer como redes sociales de trabajadores, o sea, tener un grupo de WhatsApp donde digamos todos, mire, yo estoy entrando en este momento, ya estoy disponible, 7:30 de la mañana, o mire, yo salí a las 4:30, o sea, incluso herramientas tan simples como WhatsApp pueden servir como sistema de marcas para saber que estamos trabajando en equipo. Hay sistemas, dispositivos móviles y demás que uno puede hacer entradas y salidas y le marca la ubicación donde está y aquí vas a entrar, aquí vas a salir, pero igual, para una red social. Básicamente el teletrabajo es un trabajo flexible, también se denomina a nivel, digamos, de Estados Unidos, work from home, y es muy natural para ellos. Y también están los llamados centros de teletrabajo, que básicamente hay gente que no puede teletrabajar desde la casa. Entonces resulta que cuando son varios que no lo pueden hacer, pero están en una región, se puede abrir una oficina remota donde puedan llegar y como el caso que vimos ahí de hoteling y de benching, pueden llegar y tener un escritorio disponible y trabajar en un espacio bonito, en una zona remota. Hay casos en ingeniería de software y en desarrollo de sistemas, muchísimos casos hay, que el teletrabajo no se hace exactamente desde la casa, pero se hace desde una sucursal, desde un lugar remoto, un apartamento, una casa vieja. Básicamente, ¿qué tenemos acá? Tenemos entonces, ¿a quién se le puede aplicar teletrabajo? Básicamente, empleados o colaboradores de confianza, profesionales. Eso es en el mundo ideal, así se venía haciendo. Y en el caso de emergencia, todos, con los riesgos que eso implica y hemos hablado. También se aplica a ciertos contratistas independientes que tienen contratos de más largo plazo, outsourcing, por ejemplo, soporte de TICs, entre otros, y también ciertos consultores comerciales que pueden trabajar desde la casa y se miden por resultados. Tipos de teletrabajo, básicamente 3 tipos. El extensor del día normal, o sea, trabajar físicamente y luego irse a trabajar a la casa y que se lo paguen, ¿verdad? Eso se llama tiempo extra desde la casa, es un mix. Trabajador a tiempo parcial, presencial y remoto, o sea, una parte del tiempo trabajo en la empresa o en la organización, otra parte trabajo de la casa, y el teletrabajador a tiempo completo, como lo estamos haciendo actualmente. El perfil del teletrabajador básicamente ganan en promedio como profesionales, y hay algunos numeritos ahí que luego los vamos a retomar, que es, en el mundo tradicional eran en pequeñas empresas, organizaciones muy grandes no exactamente lo propiciaban para todo el mundo, pero en pequeñas empresas se pueden manejar fácil, y básicamente ahí habla de las industrias de servicios, la industria médica, educación, arquitectura.
Los teletrabajadores en general, los ejemplos, contadores, programadores, son las clásicas labores que se han usado para teletrabajo a lo largo de muchos años. El contador no lo necesita de tenerlo a la par ahí en la oficina, se lleva el trabajo para la casa y trabaja desde allá y luego nos trae la contabilidad lista. Los teletrabajadores también tienen que entender de tecnología, o eso esperamos, y los teletrabajadores son automotivados, automotivación, orientados a resultados, disciplinados y tener buenas habilidades de gestión de tiempo. Eso es en el mundo ideal. En el mundo actual de la emergencia hay que medir esto, a ver si lo estamos manejando. Entonces, vamos a ver qué más tenemos acá. Algunas profesiones más comunes que utilizan el teletrabajo. Servicio al cliente, por ejemplo, Amazon, las empresas estas de call centers están mandando un montón de gente para la casa, le envían la llamada y la atienden desde su casa en un espacio. Y además de eso, desarrolladores de software para aplicaciones de N plataformas, traductores, gestión de tiendas en la nube, diseñadores gráficos, edición de videos. En esta parte de videos promocionales están los que son los nómadas digitales que andan avanzando de país en país y van vendiéndole videos a los hoteles donde se quedan, o hacen traducciones, publicidad en línea, escritores independientes, profesores o tutores. A mí me tocó dar el salto y este semestre casi no he dormido nada por convertirme en un youtuber en las madrugadas, pero logré terminar bien el semestre. Y ahora me dio tiempo hasta de pescar gente que había plagiado, usando herramientas, por supuesto. Hay una herramienta de la Universidad de Stanford que nos permite verificar si un programa que hizo un estudiante A es igual al que hizo su estudiante B, o es igual a algo que está en la nube, un punto C. Es igual como cuando se hace control de plagio de artículos de revistas, o sea, ver qué tanto se parece un artículo o mis ideas al que haya escrito otro. Entonces, por ahí es interesante tenerlo en cuenta. A nivel de educación, yo sé que estoy hablando para personas de educación y personas administrativas de la UCR, entonces para que lo tengamos por ahí en cuenta para los dos. Gerentes de crowdsourcing o externalización del trabajo, editor de libros electrónicos, entre otros. Hoy por hoy casi todo el mundo está teletrabajando. El teletrabajador o teletrabajador, algunos impactos positivos que han tenido, o sea, más tiempo en casa, ahorro de dinero, en ropa, en transporte, disminución de tiempos de enfermedades, se baja la tasa de enfermedades, no se exponen mucho a contagios y demás. Si se cuidan, más posibles empleadores, o sea, más empresas pueden dar más trabajo, se flexibiliza el mercado. Eso es en el mundo feliz. En el mundo de emergencia es un caos, ¿verdad? Pero mejora la relación con el supervisor, si se maneja bien, mejora la calidad de vida y permite cuidar a personas, niños y ancianos. Por ejemplo, yo acá me vine a pastorear, a cuidar a mi madre que tiene 93 años, acaba de cumplirlos, y por ahí anda. Espero que no me interrumpa, pero si me interrumpe me van a disculpar, pero da chance de tener calidad de vida y cuidar a la gente que uno quiere. Ojo, eso a veces se convierte en algo contrario, ¿verdad? Cuando demandan más de la cuenta y no entienden que uno tiene una oficina en la casa y que tiene un horario también. Entonces ahí hay trabajos por objetivos, hay trabajos por horarios, hay que ver. Otros impactos positivos: reduce el estrés, si se maneja bien, si se manejan pocas interrupciones, si se establece un buen espacio de trabajo, mejora la satisfacción laboral, ahorra dinero y posibilidad de hacer en otros países que le perdonen a uno, o sea, tener chance de tener créditos fiscales que le devuelvan plática de los impuestos. Vean qué interesante este cuadro, dice reduce el tiempo de viaje. Si yo viajo media hora de ida y media hora de regreso, o sea, es una hora al día. A la semana son 5 horas, al mes 20 horas, al año 240 horas, y eso traducido en semanas laborables de 40 horas son 6 semanas de tiempo que me ahorro en transporte, quedándome en la casa. Eso sí, con las buenas condiciones de bañarme antes de entrar a trabajar, de ponerme, vestirme decente como si pudiera atender gente. Y ahí nos da un truco: hay que utilizar mucho la cámara, hay que utilizar mucho la webcam para poder hacer que la gente se mantenga en buenas condiciones, ¿verdad? Y tenga la atención al trabajo y esté concentrada. Brinda acceso laboral a personas que están geográficamente remotas. Por ejemplo, yo no hubiera podido dar esta charla si no hubiera logrado tener una conectividad desde este lugar o desde cualquier parte del mundo, del país. Reduce la importancia, reconoce la importancia de la familia, satisface nuevas demandas, nuevos estilos de vida en un entorno de trabajo flexible, aumenta la comodidad física, facilita el trabajo con personas con discapacidad. Para las personas con discapacidad, al no movilizarse, pueden mantenerse en su entorno. Reduce la exposición a las políticas de oficina. Hay gente que no soporta un montón de ruidos que hay en la oficina, y el teletrabajar en forma concentrada, con buenas condiciones, digamos, es luchar contra sus propias, digamos, debilidades. En ese caso no tiene que meterse mucho en enredos. Por ejemplo, reduce los accidentes de tránsito. Y luego, impactos negativos. Yo voy más rápido acá.
se reduce la interacción social. Hay menos oportunidades profesionales. Algunos están en ese trabajo y van a quedar ahí mientras dure la pandemia. En este caso está así. No participar en proyectos grupales. Si vemos el teletrabajo como un trabajo individual, una solución es crear y fomentar los equipos virtuales, no que el empleado o el subalterno versus el jefe, sino trabajar en equipo. El potencial para alargar jornadas es una desventaja. Hay gente que se está quedando después de la hora de trabajo trabajando en el TEC, en la comisión de teletrabajo. Ha habido un montón de quejas donde los profesores dicen que ha sido demasiado duro, más pesado hacer los cursos virtuales y hacer trabajo virtual, porque implica atender a los estudiantes en un montón de horas diferentes, preparar materia extra, buscar las madrugadas. Eso es la primera vez, pero ya, tal vez la segunda ya se está más organizado. Siempre las primeras veces cuesta mucho. Dificultades para equilibrar el trabajo y la vida personal es una de las ventajas. Depende del tipo de familia que tengamos. Si hay muchos niños con necesidad afectiva y demás, entonces habrá que dedicarles tiempo. Dificultades para trazar la línea entre el trabajo y el hogar. A veces nuestras parejas no entienden que estamos trabajando, que estamos frente a una computadora, pues que no estamos haciendo nada y ahora estamos con un problemón ahí. Y mantener el equilibrio de trabajo y familia puede verse afectado si se convierte en un adicto al trabajo. Este es uno de los peligros grandes, convertirse en adicto al trabajo. La posibilidad de distracciones, la falta de asistencia. Si no tenemos una buena asistencia de gente de TI, tenemos un problema técnico, quedamos desconectados. Y acceso reducido a los recursos. El empleador tendrá sus impactos positivos. Le ahorra espacio de oficina, se reducen los tamaños de las oficinas, se hacen alquileres con menos espacio, se ahorra costos, aumenta productividad, si se maneja bien, reduce el ausentismo, reduce interrupciones, reduce gastos de viaje, porque todo el mundo está desde donde está más cómodo para trabajar, aumenta la flexibilidad para el personal, acomoda a las personas, aprovecha los mercados, mejora la retención del reclutamiento y además es una opción para reubicar empleados. O sea, virtualmente yo puedo decir, mira, ya vamos a formar un equipo diferente, o usted va a estar con otras tareas. No exactamente hay que sacarlo de una oficina clásica, sino que ya de todas maneras está. Entonces podemos reubicar labores, reubicar empleados. Otro impacto positivo, reducción de gastos de capital. Los empleados que optan por esto, en el mundo feliz, en el mundo anterior, si lo hacían por convencimiento, trabajan muy duro para mantener las ventajas, aumento de productividad. Yo les doy un caso de esto, de aumentan las ventajas Amazon. Desde hace tiempo ya vienen haciendo teletrabajo, entonces premiaban a los mejores trabajadores de los call centers y les decían, ¿quieres trabajar en tu casa? Demuéstrame que tienes buen ancho de banda, que tienes tu computadora, que tienes tantos metros cuadrados, que tienes un buen escritorio, una buena silla y te premio con que trabajes desde tu casa y le vamos a pagar más. Ya venía como un premio. Pero ahí sí era, incluso hay que firmar un contrato y decir que no puedo atender gente en mi cuarto, en mi oficina, en mi casa, haciéndome pasar por Amazon. O sea, hay una serie de reglas. La parte legal es muy importante. Otro impacto positivo, aumento de la productividad. Esto se está por ver. Hay que ver si en la época de COVID realmente hay mucha productividad, hay que revisar. Pero esto en el mundo feliz ha aumentado un 20-25%, hay tasas de rotación más bajas y hay empresas que han demostrado ahorros anuales. Estos son dos clásicos, AT&T cuando estaba y Merrill Lynch en algún momento. Luego, efecto gratitud, la gente es, digamos, feliz y agradece y entonces se vuelve un mejor trabajador. Y el tema de hoteling para reservar espacios de oficina. Hay impactos negativos, cuesta poner esto, echarlo a andar cuesta, en la época normal costaba, no era mandar a la gente a la casa, por eso costaba tanto, ahora tocó. Hay colegas también celosos o resistentes de este tipo de modalidad de trabajo. Hay que manejar la resistencia y el escepticismo de los trabajadores y de los jefes. Hay que pedir plata a la empresa o a la institución para que invierta, porque hay costos adicionales en equipos, en telecomunicaciones, en soporte. Puede ser difícil de coordinar y controlar al personal y monitorear su desempeño. Si no tenemos buenas herramientas va a ser complicadísimo y es posible que perdamos el control sobre los empleados. Ojo, todo esto era en el mundo anterior, la realidad anterior, la realidad de COVID. Van todos para la casa y no la jugamos. Esa es la parte de la improvisación que es peligrosilla. Luego, a nivel de empleador, hay algunos impactos negativos. Temas de seguridad en la información, porque la información ahora está fuera de la institución. Seguridad de la gente que trabaja desde los lugares, a veces los seguros no cubrían. Problemas de seguridad de los empleados, les podía pasar algo, se podían resbalar en el baño, tal vez no estaban trabajando, pero luego el seguro tenía que pagar. O sea, hay detalles ahí importantes, son más que todo, digamos, administrativos. Puede afectar el trabajo en equipo y la cultura organizacional. Trabajar muy individual hace que la gente pierda identidad con la organización,
Por eso hay que promover los equipos de trabajo. Y las responsabilidades por lesiones laborales en el hogar, ese es uno de los temas que era un peligro. Sociedad y medio ambiente, impactos positivos, ahorra galones de gasolina, los costos del teletrabajo. Estos son casos en Estados Unidos, un montón de ventajas: carreteras menos congestionadas, menos accidentes, más estacionamientos, gratis, porque hay espacio, no todo el mundo va en carro, los pocos que van a trabajar pueden estacionar tranquilamente, menos costo en la construcción y mantenimiento de carreteras, y la gente se aleja de la ciudad creando áreas de tierra despoblada. O sea, lo que estoy haciendo yo ahorita, me vine para el campo y sin querer queriendo me quedé trabajando acá, quién sabe cuándo vuelvo, pero logré fibra óptica, ahora nadie me saca de acá hasta que no se acabe esta emergencia. Y puede aumentar, digamos, los viajes de fiebre de cabina. Fiebre de cabina es la gente que le gusta andar en una caravan o digamos, en un carro viajando. Gente que ya está muy madura y puede seguir trabajando tranquilamente. Sobre sociedad y medio ambiente, mejora el desarrollo económico y sostenibilidad, reduce la congestión de tráfico, desgaste de carreteras, consumo y accidentes, todo lo reduce. Ayuda a equilibrar el trabajo y la familia, más ojos en la calle, la seguridad, los policías dan más abasto porque no hay casi nadie en las calles, proporciona un impulso financiero para el sector empresarial, los suburbios y zonas rurales, que es lo que nos va a hablar Enrique Ruz, y las capacidades de retención, de reclutamiento ayudan al desarrollo económico, la competitividad y a evitar, digamos, la fuga de cerebros. Eso es todo un tema. Algunos impactos negativos: se reducen ganancias, para los comerciantes que tenían sus negocios en las ciudades o cerca de los lugares de trabajo, y se reducen ganancias para la gente que hacía transporte del público, estaciones de combustible, o sea, se reducen ganancias para esos servicios de apoyo. Tecnologías que se usan en teletrabajo: hardware de fijo, software, telecomunicaciones, manejo de datos en la nube, procedimientos y por supuesto las personas. El control de las personas es muy importante, hay que pensar en herramientas de control adicionalmente. En resumen, el teletrabajo ofrece grandes oportunidades y que pueden beneficiar, si se hace bien, de forma científica, de forma ordenada y con tiempo, siempre priorizando los que quieren, los que pueden, y finalmente, si nos toca como en el COVID, mandar a todo el mundo para la casa. Ahí sí es donde tenemos que ver quiénes son las personas que no querían o no podían. Tal vez no nos ha dado tiempo de hacer ese inventario. Ahora sí, don Enrique, yo voy a pausar mi presentación acá porque ya vamos a entrar a la parte de equipos virtuales, pero don Enrique, me gustaría que vea el caso del teletrabajo en lo que se denomina la España vaciada. Tal vez, don Enrique, yo voy a dejar de transmitir acá y usted empieza a transmitir. Son como 3 slides, pero es una experiencia muy rica que me gustaría que veamos también para lo interno de Costa Rica. No sé si don Enrique estás por ahí. Sí, estoy aquí. ¿Listo? Buenas tardes a todos. Se me escucha bien, ¿verdad? Porque a veces tengo un problema con el audio. ¿Sí se le escucha perfectamente? Vale. Voy a compartir yo mi pantalla, que es donde tengo las diapositivas, y así las voy pasando yo, o compartes tú la tuya, Víctor. ¿Cómo prefieres que lo hagamos? No, hagamos una cosa. Yo sigo compartiendo, ¿te parece? Más fácil. Sigo compartiendo acá. Y aquí está. Ahora sí. Vale, pues si te parece bien, pasa a la siguiente, que es la que ya empieza. Vale. Esta diapositiva que vemos aquí es el gran problema que tiene España. Es decir, aunque es considerado un país desarrollado, realmente tiene algunos problemas de, podríamos decir, subdesarrollo en varias zonas. Yo he puesto algunos ejemplos. Por ejemplo, España gana población, pero el medio rural representa todavía 1/3 del total del país. Extremadura, que es mi región, tiene un problema importante: mucha extensión y poca población. Somos en total aproximadamente 1 millón de personas. Cáceres, que es la ciudad donde yo vivo, que es la capital de la provincia del norte, pierde población respecto a 1981. Este dato muestra que el problema es bastante serio, pero otras regiones del país están perdiendo población incluso respecto a primeros del siglo XX, o sea, 1900, y alguna del siglo anterior, 1854. Esto quiere decir que en España tenemos un problema que es la España vaciada, es decir, esos lugares donde no hay población, y al no haber población también hay un problema con servicios públicos, con escuelas, incluso con el emprendimiento y las empresas, porque claro, muchas personas no se atreven a emprender en lugares pequeños. Y Extremadura es una región que hoy en día necesita el emprendimiento, como decimos aquí, como el comer. Cuando puedas pasar la diapositiva, Víctor, por favor.
Bueno, aquí hay algunas iniciativas interesantes. Yo he planteado esta porque me llamó poderosamente la atención. Es en Trujillo, que es un pueblo que está a 40 kilómetros de mi ciudad. Es también patrimonio de la humanidad, tiene una zona monumental bastante interesante, porque, bueno, debo decir de Cáceres, porque si no lo digo me pegarán aquí, que Cáceres es patrimonio de la humanidad, bueno, la zona monumental es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Y esto quiere decir que invito a todo el que quiera a visitarla, que no se arrepentirán. Entonces, esta plataforma está en Trujillo, se llama Plataforma Extremadura Vaciada, y es una de las iniciativas que se ha hecho para intentar evitar este problema. En primer lugar, ellos tienen como principal objetivo luchar contra la despoblación y mantener los servicios de algunos pueblos que se están perdiendo por lo que hemos dicho antes. Hay pueblos que tienen tan pocos habitantes que no tienen ni centro de salud. Entonces tienen que viajar a lo mejor a 30, 40, 50 kilómetros para ir al centro de salud más próximo. Y eso, en casos de gravedad, pues es importante por el problema que conlleva. Por otra parte, la Constitución española, bueno, ya sabemos que las leyes van por un lado y la realidad suele ir por otro, pero la Constitución española y los tratados de la Unión a la que pertenecemos, la Unión Europea, mandatan al gobierno para que actúe y para que, sobre todo, se centre en el equilibrio económico y la cohesión territorial. Pero, como ya digo, las leyes van por un lado y la realidad suele ir por otro. Hay una crisis importante en el medio rural que incluso amenaza con convertir varios territorios del país en inviables, y esto supone una pérdida de recursos considerable. Esta plataforma sugiere, entre otras cosas, que la famosa RSC, la responsabilidad social corporativa, se le añade una palabra más, territorial. También las infraestructuras. Cáceres es una provincia que hasta no hace mucho no tenía conexión directa con autovías, fíjense lo que voy a decir, con Madrid, con la capital. Es decir, teníamos como 50 kilómetros hasta llegar a Trujillo y desde Trujillo teníamos que empalmar ya con la autovía para llegar a Madrid. Badajoz tenía, sin embargo, Badajoz es la provincia del sur, tenía, sin embargo, autovía directa a Madrid. Esto yo creo que es un problema y hoy en día ya tenemos autovía, pero no tenemos tren. Bueno, sí, tenemos un tren, pero tú te montas en ese tren y te tienes que hacer un seguro antes por si acaso, porque si no se para, ha llegado a incendiarse y hemos tenido, bueno, ha tenido que ir la gente desde el tren hasta un autobús por medio del campo y estamos hablando de una capital de 98.000 personas y no me lo estoy inventando, ¿eh? Estas cosas han sido publicadas en los periódicos. Tenemos servicios públicos rurales que todavía hay que mejorar, pero claro, para mejorar los servicios públicos necesitamos población. Volvemos a la misma rueda o a la misma pescadilla que se muerde la cola. Hay que dar una imagen positiva del medio rural. Víctor está diciendo el sitio que seguramente es maravilloso donde está trabajando ahora. Yo estoy trabajando desde mi casa, pero si detrás de mí, en vez de tener esta estantería, que también está muy bien, tuviera árboles y algún pájaro que otro, tampoco estaría muy triste. Y luego, por último, la implicación de la Universidad de Extremadura. Esto es muy importante. La Universidad de Extremadura es el centro de conocimiento de nuestra región y, por lo tanto, tanto ella como los centros de I+D son los que van a permitir que conozcamos cuál es el camino para salir de todo esto. Si puedes, Víctor, pasa. Por último, aquí voy a ser muy breve, simplemente comentar que las TICs, como sabe Víctor mucho mejor que yo, son necesarias, bueno, necesarias no, son imprescindibles para, están relacionadas sobre todo además con el crecimiento económico. En este caso, Fernández Portillo y otros autores, Fernández Portillo es el doctor que es uno de mis codirectores de la tesis, junto con Pedro Palos, como bien sabe Víctor, y bueno, escribieron un artículo en el que demostraron que las TICs y el crecimiento económico van de la mano. También el uso de Internet. El problema de Extremadura es que tenemos zonas donde o la wifi llega mal o incluso no llega. Y estamos hablando supuestamente de un país que hace no demasiado tiempo casi llega a ser perteneciente al grupo de los G8 estos famosos, ¿no? Hace no demasiado tiempo, cuando construíamos tantas casas antes de 2008. Extremadura tiene un elevado potencial porque todo lo que sea crecer hacia arriba es potencial. Si ya tienes algo, no vas a crecer mucho más, pero si todavía tienes ese camino por recorrer, creo que es importante saberlo.
Y luego la Unión Europea es el mentor necesario. Nosotros vivimos gracias a los fondos europeos. España vive en menor medida, pero también gracias a los fondos europeos. Pero Extremadura es una región claramente dependiente. Somos una de las, bueno, la única región de España junto a Andalucía que todavía recibe fondos para el desarrollo rural porque nuestra renta está por debajo de la media nacional. Esto que tengo debajo es simplemente una pequeña muestra que les doy de un proyecto que no sabemos si al final se aprobará, porque la Junta tendrá que decidir eso, pero es un proyecto para crear un índice, el IDI, un índice de desarrollo tecnológico, que está basado en otro que ya existe, que compara por países. Y la idea que le propuse en su momento a mi departamento fue crear un índice a nivel de Extremadura. De momento lo que he hecho ha sido utilizar las diferentes variables del otro índice para hacer una aproximación, como se puede ver en el cuadro de la derecha, y vemos que Extremadura está por debajo de la media nacional en este tipo de... La idea es hacer este índice de forma mucho más detallada y con una metodología basada sobre todo en cuestionarios. Pero bueno, como todo en la administración ya sabemos que va un poco despacio, pues ahí está el proyecto y a ver qué pasa. Y si no te importa, Víctor, me pasas creo que la última. Bueno, aquí no voy a entretener demasiado porque creo que Víctor ya ha hablado mucho de todo este asunto. Simplemente hay que decir que las amenazas del teletrabajo son principalmente el aislamiento social y el conflicto familiar, porque fíjate que la conciliación familiar es una cara de la moneda, pero la otra cara de la moneda es el conflicto social. Es decir, el conflicto familiar, perdón. Sobre todo en las familias con hijos, muchas veces es casi imposible aislarte para poder teletrabajar. Y eso también es importante tenerlo en cuenta. Y luego he propuesto unos mandamientos que los he llamado así, que están basados en todo lo que hemos escrito con Víctor y con Pedro, y que tienen relación con las diferentes cualidades que debe tener una persona que quiera trabajar con un equipo virtual, ¿no? Yo voy simplemente a destacar alguna, porque no quiero decir los 13 mandamientos, pero básicamente la actitud positiva, eso es importante. La comunicación creo que es esencial y la diversidad cultural, aparte de esencial, es enriquecedora, porque además somos países que tenemos la misma lengua y eso, en vez de separarnos, lo que debe hacer es unirnos. Y luego la educación es poder, o sea, la educación no en el sentido formativo, sino la educación. La amabilidad, los buenos modales, creo que abren, o por lo menos mi padre me enseñó así, abren más puertas que la mala educación o la grosería, ¿no? Y luego yo también me he centrado en mi tesis en el smart work o el trabajo inteligente, porque el trabajo inteligente es una forma de trabajar en general, no solo en el teletrabajo, sino en el trabajo también presencial. Es utilizar la cabeza, como me dijo un jefe que tenía, para utilizar la cabeza para no tener que utilizar las manos. Es decir, usa la cabeza, haz que tu trabajo sea eficiente y de esa manera serás mucho más productivo, ¿no? Hay una serie de centros que se llaman Smart Work Hubs, no sé si lo he dicho bien, lo he pronunciado bien, pero son centros de trabajo inteligente donde se reúnen personas que, aunque no trabajen en los mismos proyectos, tienen los mismos intereses. Y este tipo de establecimientos en algunos países ya se están dando y son muy interesantes porque se están implementando en zonas rurales. De manera que puedes compaginar el trabajar en tu casa solo con trabajar también de forma social con otras personas y no sentirte tan aislado, ¿no? En los trabajos que yo investigué sobre este asunto, de momento han dado muy buen resultado este tipo de centros. Entonces creo que también es una alternativa en Extremadura. Y por mi parte creo que ya no hay nada más, Víctor. No sé si hay otra. No, yo creo que por ahí estamos bien. Pues por mi Ahora, parte creo que ya está todo y gracias por la oportunidad de haber compartido mis ideas con vosotros. ok, en un rato vamos a abrir una serie de preguntas. Voy a terminar la última parte, que es un resumen de los equipos virtuales, para pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Entonces ahí me esperas un momentito, Enrique, para que me ayudes ahí con la parte tuya también. Y también que me eches un hombro con lo que vos ya conoces. Vamos a ir a la última parte muy rápidamente, evolucionando el teletrabajo hacia el equipo virtual. Nadie dijo que esto era en un solo paso, esto es
todo es una escalera acá, llegar al equipo virtual, primero hay que ser buen trabajador, luego buen teletrabajador y luego hacer el equipo es otra cosa, ¿verdad? Y ahí es donde el equipo también se convierte en el jefe. O sea, no solamente está el líder electrónico, sino también los compañeros se convierten en testigos de que también estamos trabajando. Y yo lo comparo con un equipo de fútbol. En el Real Madrid, ahora que me acompaña don Enrique, yo le decía que Cristiano Ronaldo no metía goles en la época que jugaba Keylor Navas por allá, solito él. Desde que Navas sacaba la bola y hacía una serie de pases, es trabajo en equipo para obtener un objetivo. No era un genio de meter los goles, él era bueno, pero no podía ir a la portería, a la defensa, al medio campo, para luego llevar la bola hasta el otro marco. Tenía que trabajarse en equipo y pasar esa bola o esos pequeños objetivos hasta llegar a, digamos, a llegar al gol, al objetivo final. Entonces vamos a evolucionar desde el trabajo del equipo virtual. Vamos a ver rápidamente factores, modelos, el tema del líder o el líder electrónico y el e-worker o trabajador electrónico, pensando en trabajo electrónico. Obviamente habrá trabajos que por el COVID no exactamente tienen mucha tecnología, pero pueden trabajar ahí. Teletrabajo versus equipo virtual. ¿Qué es teletrabajo? Ya lo vimos en las definiciones hacia atrás. Es el personal que trabaja en las oficinas domésticas y se relaciona con una oficina central, principalmente con su jefe, su gerente. Pero es un trabajo individual casi siempre. Y luego los equipos virtuales es casi que lo mismo, solo que son grupos que trabajan en el mismo proyecto, en los mismos procesos, en las mismas operaciones y pueden estar ubicados en cualquier lugar, incluso en cualquier momento. Puede haber teletrabajo en forma sincrónica, cuando se trabaja en diferentes zonas horarias, en diferentes países, o gente que quiso un horario y trabaja muy bien por la noche, entonces puede avanzar muchísimo por la noche y saben todos los compañeros al día siguiente, cuando entran a las 8 de la mañana, que ese trabajador, ese compañero hizo sus labores en la noche, cuando ya tenía chance de que los niños habían ido a la escuela, etc. Eso era en el mundo feliz, digamos, pero ahora hay que mezclarlo todo. Entonces la idea es que el equipo virtual es eso, es teletrabajar en equipo. Y no solamente se necesita un líder electrónico para organizar a la gente, sino que todos nos volvemos colaboradores entre todos. Y se habla de que se trabaja en la misma organización, o desde la casa, o en centros de teletrabajo. Este es un concepto muy importante, es que la realidad que viene después del COVID no va a ser igual a la realidad antes del COVID. O sea, tenemos tres realidades. La de antes del COVID, donde era, digamos, todo este contexto que estamos viendo acá, era normal. Luego la realidad del COVID, que es en modo de emergencia, se nos hundió este barco, estamos a medio río, tenemos que nadar hasta la otra orilla y cuando lleguemos a la otra orilla va a ser otra realidad. Y muchas veces creo que vamos a tener la opción de seguir teletrabajando, haciendo equipo virtual y no ir exactamente todos los días a trabajo presencial. Podemos negociar este tipo de cosas. Esto pensando en empresa privada, también en empresa pública. Pero habrá que ver, esa es la parte de la legislación que tiene que también transformarse. Ventajas del trabajo en equipo virtual. Las diferencias de las zonas horarias permiten más tiempo para que un problema se discuta en diferentes momentos. Gente que trabaja en la India, en Europa, en América, en Asia, pueden plantear un problema y se tiene N cantidad de horas disponibles para que todos opinen. Les comento algo que me mencionaban ahora hace un rato. Yo cuando salí del tecnológico en el año 94 me tocó hacer la práctica mía en Estados Unidos en lo que hoy se llama EDUS. De alguna manera a mí me tocó hacer mi práctica de especialidad del TEC como ingeniero de software, haciendo un proyecto que se llamaba Expediente Clínico Electrónico. O sea, digamos que como los planos de la Ruta 27, desde los años 90 ya existían esos planos a nivel de nube, a nivel de funcionalidad. Pasaron N años y ya ahora sí es una realidad. Y entonces me tocó hacer la práctica en Estados Unidos en una ciudad hospitalaria, en Houston. Entonces, ¿qué pasa? Desde aquella época empecé a trabajar en la Organización Mundial de la Salud y en la OPS, porque era como la parte de tecnología, internet apenas nací y demás, y yo administraba los servidores en forma virtual, pero me tocaba administrar conferencias mundiales de la OPS y de la OMS, donde en diferentes zonas horarias era una conferencia donde todos participaban, era asincrónica, todo el mundo hablaba, no existía la simultaneidad como existe hoy, pero esa parte de las zonas horarias se las trae, o sea, podemos enriquecer mucho los proyectos, tener gente de diferentes, expertos de diferentes áreas ubicados en diferentes países. La mayor flexibilidad que da, el espacio de oficina reducido, digamos, no se necesita tanto espacio de oficina ahora, podemos trabajar con una mezcla en la casa, hay un mayor conjunto de conocimientos, se requieren menos viajes,
El tamaño del equipo no es una preocupación, la tecnología hace que sea más fácil todo para mantenerse en contacto. Incluso ahora Teams, no sé si lo vieron, ayer o antes me mandaron ya una actualización de Teams, donde yo puedo ver a todos mis alumnos con su rostro, como yo me veo ahorita con este fondo aquí detrás virtual, yo puedo ver a todos mis alumnos con su cara, dando la cara y sentados en una butaca. O sea, me pone un fondo y lo que hace es que les dibuja la cara como si estuvieran en una aula. Eso como que humaniza un poco más con quién estoy hablando yo. En el correo electrónico se utiliza siempre. Se plantean horas de formular preguntas y respuestas, hay mayor grupo de contactos, se requieren menos reuniones cara a cara, aunque es importante la parte de la webcam. Es capaz de desempeñar un papel en equipos corporativos, es más fácil de involucrar a personas experimentadas y se puede aprender de personas de otros sitios. Y es más fácil mantener relaciones con colegas de otros lugares. Por ejemplo, este caso con Enrique, con Rus, en este caso nosotros hemos trabajado en equipo virtual y casi no ha sido necesario exactamente tener demasiado contacto. Cierta cantidad de reuniones y demás, hemos producido artículos. Entonces, o sea, son trabajos por objetivos. Desventajas, falta de contacto personal, ya lo mencionó Enrique. Parte de la información que se comparte cara a cara, es más fácil compartirla cara a cara que en forma virtual. Hay temas ahí de ustedes, muchos del área de recursos humanos de la UCR, expertos en psicología y expertos en talento humano, saben que lo cara a cara es bastante diferente a la parte virtual, pero la parte virtual se está humanizando últimamente más. Hay mayores oportunidades para malas interpretaciones y conflictos. Lo que se dice es que si ya habían problemas a nivel presencial, la parte virtual puede acrecentarlos. O sea, no es tan fácil de resolver broncas en forma remota. Hay dificultades para llegar a consenso. Muchas veces es complicado llegar a un consenso cuando tengo un montón de gente distribuida. Las actividades diarias pueden causar distracciones. A menudo no hay suficiente tiempo cara a cara para promover el trabajo en equipo. Las diferencias en las zonas horarias a veces hacen que los patrones de trabajo sean un poco difíciles de mantener. Por ejemplo, en este momento Enrique estaba trabajando allá y ya prácticamente la medianoche. Y si trabajo con alguien de la India, estamos hablando que ya es tempranísimo, digamos casi que está 7 de la mañana, una cosa así, estamos un poco perdidos ahí con los tiempos. La falta de etiqueta, las pautas para la reunión deben hacer que las comunicaciones sean frustrantes. Hay gente que no se prepara para hacer teletrabajo, no se baña, no se viste, ¿no? Y ya entra con una actitud de añejo. Entonces esa parte hay que promoverla, hay que propiciar reglas que hagan que la gente se sienta comprometida a que las horas que está trabajando esté presentable, no solamente a nivel físico, sino a nivel mental. A veces se pierde el respeto, comprensión, hay menos respeto, menos comprensión del Estado y de la experiencia de otros. O sea, la parte de experiencia, al estar yo virtual, egoístamente, mi puesto de trabajo, puedo avanzar por mi lado. Esa parte se pierde, la parte presencial es súper importante también. Yo siempre había sugerido trabajar un mix, o sea, lo que se puede hacer virtualmente y lo que se puede hacer presencialmente, pero mantener el equilibrio. En época de pandemia, tratemos de aprovechar esto como un entrenamiento, como los 3 meses o 4 meses que tuvimos con el ministro de Salud, dando buenas noticias y cómo nos organizamos, pero llegó la hora, o sea, la hora llegó de hacer teletrabajo y hay menos camaradería. Condiciones esenciales para el éxito, que haya apoyo de la alta gerencia, que haya infraestructura de TI robusta, que haya cultura corporativa, que se haya ido preparando todo esto, tareas a nivel organizacional, que haya un equipo de soporte virtual, que la gente de TI nos ayude, que se identifiquen herramientas de colaboración y que la institución, en este caso la universidad, invierta en eso, licencias y las mejores herramientas que hayan, identificar qué equipos virtuales han trabajado con éxito y ponerlos como ejemplo, aprender de las lecciones aprendidas por allí y desarrollar herramientas para equipos virtuales. No todo está inventado. Es posible que tengamos que desarrollar cosas muy tropicalizadas, desarrollar materiales para capacitación interna, desarrollar pautas para identificar nuevas tecnologías, desarrollar políticas de recursos humanos. O sea, es una tarea grande desarrollar estructura para que haya administrar equipos virtuales y sensibilizar sobre el equipo de trabajo virtual. Todo eso es súper importante a nivel organizacional. Ahora, para los líderes electrónicos es un reto. Los líderes electrónicos, o sea, todos los que somos jefes, tenemos que ser primero muy sensibles, verificar las condiciones ambientales, ergonómicas, tecnológicas de cada uno de nuestros subalternos. No podemos asumir de que ellos están bien. Tenemos que, de alguna manera, en una forma sociable, ver cómo están, porque un trabajador incómodo no va a producir igual. Gestionar los procesos orientados al trabajo y de diseñar bien las tareas y la interdependencia, la comunicación, la coordinación para que el trabajo sea bien distribuido. Gestionar factores socioemocionales como el estilo de liderazgo, la construcción de relaciones, la cohesión, la confianza, el empoderamiento de los empleados.
ojo, empoderar a los empleados es importante. Obviamente, los OER están en un ambiente muy profesional, pero pensemos esto en otros modelos, en otras organizaciones. Gestionar bien los horarios, o sea, acostumbrarnos a tener un horario de entrada, un horario de salida, un horario de almuerzo. O sea, no perder eso, que se nos respeten esos espacios. Pero igual, cuando estamos trabajando, que sea trabajo. Pero si nos toca ir a dejar a los niños, a traer a los niños de algún punto donde tenemos que cuidarlos, tenemos también que pausar el trabajo, decir, estoy fuera de línea en este momento, me reactivo en un rato. Pues muchos de estos trabajos remotos se vuelven trabajos por horas, por objetivos. Medición de la satisfacción de los colaboradores, hay que estar midiendo esto. Medición del rendimiento, usar herramientas de medición. Y luego las consideraciones para el colaborador electrónico, para el colaborador virtual, tener muy claras las tareas que le corresponden, los tiempos límites que tiene, haber demostrado suficiente madurez en sus habilidades duras y también en sus habilidades blandas, ser un trabajador que sepa separar los espacios de convivencia familiar con la responsabilidad laboral, que le dé un lugar importante a cada uno. Yo cuento una anécdota siempre, yo tuve unos teletrabajadores en algún momento en una empresa que tuve, ahí en el centro de San Pedro, por Plaza Roosevelt, y resulta que ellos venían todos los días y se montaban en un bus de la UCR, en aquella época, en los años 2000, ahí, 2001, 2002, y al principio eran solteros, viajaban en bus, dormían desde San Ramón hasta San Pedro, se bajaban, trabajaban muy bien y luego volvían en la noche. Pero pasó el tiempo y ya no eran solteros, se nos casaron y resulta que ya eran condiciones diferentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos en algún momento en interín habían pedido permiso de trabajar 3 días a la semana en teletrabajo, o 2 o 3, y aprendían muchísimo siendo solteros, teniendo las condiciones, pero cuando se cargaron de más obligaciones, se empezó a notar que el rendimiento caía. Y es por eso muchísimo de la preocupación que hay en el medir el rendimiento. O sea, no es una foto, es una película. El trabajo y mantener la coordinación con los empleados y con los compañeros es una película que hay que estar evaluando constantemente. No podemos pensar que un trabajador que en un proyecto no rindió bien va a seguir siendo igual, o que rindió súper bien en un proyecto se va a ganar la fama de que es bueno en otros proyectos. No, hay que estar midiendo constantemente. El trabajador debe negociar el horario diario que más le convenga, y es donde podemos hablar de flexibilidad. También la falta de roce y la distancia con los compañeros y los jefes genera muchas veces pérdida de identidad con respecto a los compañeros y la organización. Además, el empleado remoto debe manejar herramientas tecnológicas de información y comunicación. Esto del COVID hizo que mucha gente tuviera que tirarse al agua. Y hablando de agua, el caso que pasó con acueductos y alcantarillados, que mandaron un montón de teletrabajadores que eran los que andaban midiendo el consumo de agua, los mandaron a teletrabajar y ha sido un desastre en algún momento con la facturación. Entonces no todo es teletrabajar, hay que saber a quiénes podemos mandar a teletrabajar y en qué labores y en qué mezclas de presencial virtual se puede hacer. Tal vez lo que sí podían ser virtual era llegar después de las 2 de la tarde, después de haber ido a tomar todas las medidas y hacer un informe, un reporte, o bien si lo habían hecho con una tablet, que lo hubieran mandado en línea, pero que tuvieran un momento de virtual y un momento presencial. Las nuevas tecnologías, no voy a profundizar en esto. La creación de los equipos virtuales, se habla del gerente debe estar capacitado para las habilidades específicas, elegir los miembros, proporcionar capacitación, estructurar informes de control. Hace poco doña Alicia Mendaño, la directora de Gobierno Digital, volvió al Ministerio de Hacienda como directora de Informática, y una de las preguntas que yo le hice es si desde el año 2008 ella había ayudado a hacerlo de las leyes de teletrabajo. Le pregunté a ella y a algunos colaboradores de ella que cómo habían sentido el teletrabajo, y los que brincaron fueron los jefes. Dijeron, para mí ha sido un exceso de trabajo, porque no solamente me toca controlar el qué, el cómo, sino que ahora tengo que revisar un montón de informes de todos mis subalternos, me está quitando mucho tiempo. Eso fue antes del COVID, eso fue el año pasado, en julio del año pasado. Entonces es interesante, o sea, recarga el trabajo en algunas cosas. Luego, establecer reglas de compromiso, establecer objetivos y responsabilidades claros, asegurarse de que el equipo sepa, digamos, sobre su trabajo y sobre los objetivos. Y la idea es que podamos visitar a los miembros del equipo de trabajo, no pensemos en COVID, sino en un teletrabajo normal, que tengamos chance de hacer auditorías, cómo está el espacio de trabajo, cómo se está sintiendo, cómo lo tiene ordenado, o sea, porque debe de tener una identidad. En este caso, tenemos que tener digamos, un espacio adecuado. Y este es un estudio que se acaba de lanzar ahora, la semana pasada, justamente hoy hace 8, pasado miércoles, hicieron un lanzamiento a nivel mundial del resultado de una encuesta que se ha hecho por, digamos, 3 periodos, cada 2 años se hace la encuesta.
2016, el 2018 y ahora la del 2020. Se llama Culture Wizard y son especialistas en equipos virtuales de trabajo y hacen encuestas a nivel mundial y sacan una serie de variables. Ahí los invito a que lo busquen ahí. Se llama Culture Wizard y están publicados los resultados, pero quería traerlos acá. Ellos tienen el modelo como que lo clave para hacer equipos de trabajo virtual es la participación, luego las metas y los objetivos, después la estructura y los roles y procedimientos. Eso es como, hay que tener todo esto antes de seguir adelante. Luego, la comunicación es un eje clave de que cualquier cosa de estas tiene que ser bien comunicado. Y finalmente, el punto más importante para ellos es que las relaciones de confianza y de trabajo en equipo tienen que ser fomentadas, tienen que ser muy fuertes. Cuando esto se va perdiendo, todo lo otro puede ser que esté promulgado, pero si esto falla, falla todo lo que es el equipo, el trabajo en equipo virtual. Publicaron estos datos, justamente lo hicieron durante la pandemia, el estudio, y dice que de toda la gente que contestó, el 59% dijo que ya había trabajado en, digamos, a niveles de trabajo antes de la pandemia. El 94% le gustaría trabajar desde la casa después, digamos, o al menos una parte del tiempo, digamos, después de que pase la pandemia. El 69% desea trabajar al menos medio tiempo en esta forma. Y hay una serie de datos aquí interesantes. Reportaron el 65% que la comunicación virtual es más difícil que la comunicación presencial. Y viene una serie de información interesante. Otra por acá, el 89% pensaron que su trabajo en equipo era crítico, era crítico, digamos, para lograr una buena productividad. El 26% indicó que, digamos, que se necesitaba, que era necesario, o sea, el ser entrenado. Y bueno, no voy a leer todas las estadísticas, pero quiero llegar aquí a este tipo de gráficos que ellos encuentran una serie de relaciones. Obviamente, cualquier cantidad de gráficos se publican con este estudio. Ya resumiendo, el proyecto en el que yo estoy metido, en el que tengo que defender las próximas semanas, es un cuarto artículo que estoy trabajando y que con eso ya defiendo ya la parte de la tesis doctoral. Tiene que ver con demostrar cómo algunos factores claves inciden en el desempeño. Entonces, los que vimos al inicio, comunicación y confianza, y los otros factores que inciden sobre comunicación y confianza, todos encadenan cómo influyen sobre el desempeño. La diversidad cultural, la característica de las tareas, la distribución geográfica, el liderazgo, la cohesión, el empoderamiento, la confianza, la comunicación, y cuáles son moderadores de esto. Se está preguntando también en ese instrumento si habías trabajado en teletrabajo antes del COVID o te cayó teletrabajar en el COVID. Algunos objetivos específicos, básicamente buscando todas esas hipótesis de cómo se relacionan unas variables con otras. Y ese modelo no salió del aire, salió de una serie de investigaciones de encontrar otros modelos que ya se habían aplicado de los años 90, los modelos de 5 fases, los modelos de input, process, output, que distribuían ciertas variables. Y así sucesivamente. En este caso tengo 3 modelos, tengo 4 más acá. Aquí he puesto 7 modelos, realmente hay como 12 modelos. Y el modelo que yo estoy tratando de encontrar, digamos, ya las conclusiones, que me cayó como anillo al dedo justamente en esta época de pandemia. Ahora se han disparado las respuestas al instrumento, gracias a Dios, porque la gente ya está entendiendo y tengo más público al cual preguntar. Pero básicamente es eso. Vacíos de conocimiento, claro que vacíos de conocimiento. Esto no es una moda tampoco, y mucha gente la rehace, pero se han publicado periódicos de Costa Rica que el teletrabajo desafía por igual a jefes y empleados. O sea, no solamente se puede ver como mandar a la gente para la casa. Y hay una serie de estadísticas interesantes de cuánto se hace de teletrabajo en Costa Rica. Es un estudio de hace 2 años, de 2018. Espero yo que haya una actualización en estos tiempos, 2017, 2018. Y, ¿qué más? Finalmente, los factores ya los hemos visto y, digamos, el tipo de modelo que se está trabajando, ecuaciones estructurales PLS, para medir estas variables, que en este caso son como 13 variables aproximadamente. Y ahí están las hipótesis, las conclusiones, casi que las voy a decir de memoria. Teletrabajar es un trabajo individual, trabajar en equipo virtual es un trabajo colectivo.
Yo voy a pausar acá diciendo que esta presentación yo se la voy a compartir a las compañeras y compañeros de la Comisión de Teletrabajo de la Universidad de Costa Rica para que los participantes les llegue, digamos, en forma un PDF, me parece. Y aquí están algunos artículos que se han publicado últimamente y vamos a poner una bibliografía ahí adicional. Entonces, no sé, quedamos, les doy el control a las moderadoras del evento, por favor, y yo quedo a la espera y don Enrique también queda a la espera de preguntas para ver cómo nos está yendo, a ver cómo seguimos. Muchas gracias. Podemos quitar la presentación si gustan. Agradecemos la participación y los valiosos aportes de don Víctor Garro y también agradecemos la presencia y la participación de don Enrique Ros. Muchas gracias por el apoyo que han brindado al programa de teletrabajo. Ha sido muy enriquecedor el poder escuchar la experiencia y todo el conocimiento que han compartido con nosotros. Pasamos entonces a la sección de preguntas que les recuerdo, para eso tenemos el chat, e invito a la compañera Beryl Corea, quien es la que nos va a estar apoyando en la facilitación de este espacio. Bienvenida, Beryl. Muchas gracias, Ileana. Muchas gracias, doctores, sobre la presentación del teletrabajo. Esto es una coyuntura que se nos da de un día para otro, literalmente, ¿verdad? España fue uno de los primeros, bueno, Europa, y ahora seguimos nosotros. Igualmente, casi que vamos a estar en teletrabajo todo el año, lo que es la Universidad de Costa Rica. Sobre las preguntas, nos dicen las compañeras sobre los sistemas y los equipos de virtualidad. ¿Qué dicen? ¿Cómo saber si los trabajadores están listos para formar un equipo de virtualidad? Por ejemplo, un teletrabajador que no maneje la tecnología y otro que sí. A veces eso pasa mucho, que una persona sí maneja bastante la tecnología y sabe manejar todos estos sistemas de reuniones, sobre los tipos para guardar información, para compartir, para todo esto, ¿verdad? Y la otra persona no lo maneja. ¿Cómo se puede resolver eso? Principalmente uno lo maneja, digamos, uno lo gestiona a través, cuando estaba presencial en un momento, le decía, muy momentito, ¿verdad? Y te explico, pero hay cosas que no se pueden explicar de un día para otro, ¿verdad? Lleva todo un proceso para explicarlo, que la persona ya se siente identificada y lo sienta propio de él. Les agradecería mucho si alguno de los dos me puede responder esta pregunta. Bueno, tal vez empiezo yo y le pido a Enrique que lo amplíe. Se lo comento, le voy a dar una experiencia personal. O sea, lo que me pasó Claro. como profesor, yo no tenía planeado ni siquiera cambiar a dar cursos virtuales. Entonces, eso sí, tenía muy estructurada la materia, tenía en esos cursos que estoy dando por dicha este semestre, tenía en algún momento experiencia en haberlos dado semestres anteriores. Entonces uno de alguna manera va haciendo un banco de materiales, de materia para dar, de ejercicios, etcétera, etcétera. Y el cambiar de presencial a virtual significó convertirse en algo, un youtuber. De hecho, yo ni siquiera sabía cómo grabar en video ni eso, porque ese tipo de cosas yo las vi en el año 2000 cuando montamos un proyecto que se llamaba Tech Virtual. Y Tech Virtual en aquella época yo siempre lo vi como 2 canales, y en los canales estuvieron siempre presentes la capacitación. Y la capacitación de los funcionarios, empoderar al funcionario en aquel momento del TEC. En aquel momento se tomaron 100 profesores de todo el tecnológico, se les trajo gente de Canal 7, de Radio Monumental, para enseñarlos a usar el teleprompter, usar las cámaras y todo, y que hicieran una especie de youtuber, no existía YouTube, pero se convirtieron en youtubers de sus propios contenidos y tenían el teleprompter y ellos podían coger una PowerPoint y coger un ejemplo ahí y en el aire irlo haciendo y explicándole a los alumnos como si existieran. Entonces ellos dejaban grabadas las clases. A mí me tocó refrescar todo eso, botar todo lo que medio sabía y rebautizarme. Esta profesión de ingeniero en software es demasiado ingrata, es muy linda porque yo ando siempre jugando con aparatillos como los que les mostré, con estas computadoras y con el hardware y el nuevo software. Tenemos que ser como niños y saber que tenemos que, en tecnología, el conocimiento es demasiado volátil, no es desechable, y los que están mejores preparados para eso son las nuevas generaciones. Entonces, en aquella época a mí me tocó capacitar a esta gente, a estos 100 profesores que eran ya, digamos, muy experimentados, y la experiencia fue muy bonita. Estamos hablando de capacitación, estamos hablando de que el OCR tiene profesionales, tiene los mecanismos. Entonces, en esta ocasión me tocó aprender
a manejar, digamos, software para grabar video. Me tocó actualizar Teams y en Zoom. Me tocó actualizarme un montón de cosas como profe, porque digamos como profesional usaba Skype y usaba otras herramientas, pero cuando me dijeron alumnos y N alumnos y 2 cursos a la vez y 70, 80 personas todas juntas, tuve que cambiar el chip y ni siquiera voy a decir cosas, cambiar el chip y decir, tengo que aprender desde cero otra vez, necesito que alguien me capacite. Entonces hubo gente, en este caso de Microsoft, que dio unos webinars, unos seminarios que quedaron grabados, entonces empecé a asistir a esas clases. Entonces el mismo profesor que se las sabía todas tuvo que ser humilde y decir, sabe que no sé nada, tengo que empezar. Entonces ese punto de humildad hay que tenerlo y además pedirle a la institución a la que pertenecemos que nos ayude, tal vez no trayendo un profe convocando a todos, sino dejar los cursos grabados y que la persona que está trabajando remotamente va a tener más tiempo y que lleve una serie de cursos. El Departamento de Capacitación a nivel de recursos humanos debería invertir en eso, en traer expertos, dejar colgadas las capacitaciones, y es una forma de hacer un elemento, una forma multiplicatoria a nivel de conocimiento capacitar. Estamos en una educación superior, una institución de educación superior es una forma. Y la otra es tener un buen departamento de TI y que logremos humildad de la gente de TI para bajarse al nivel de acompañar a la gente que le cuesta. A veces a la gente de TI le cuesta un poquitillo ayudar. O sea, dicen, no, ya terminé, ya me voy. Sí es importante también sensibilizar. Aquí tenemos que ayudarnos todos. Se nos está hundiendo el barco del trabajo y si no logramos llegar bien a la otra orilla no vamos a tener trabajo. O sea, ahorita hay grandes nubarrones con los diputados y demás. Sí, es muy peligroso. No sé, don Enrique, usted me puede ampliar un poquitito tal vez. Más con la realidad española, ¿verdad? Que es una realidad bastante diferente con Costa Rica, don Enrique, porque yo sé la situación que tienen los pueblos que se despoblaron literalmente en España. Y un pronto a otro, como dijo el doctor Víctor, regresa todo el mundo a los pueblos, ¿verdad? Entonces, cuéntanos. Además es curioso porque precisamente una familiar mía, una tía por parte de mi madre, tiene unas tierras en una zona de aquí que tiene, bueno, que tiene mucho corcho y tal. Aquí somos una región corchera para el tema de los tapones de corcho. Los corchos, ajá. Y la verdad es que es impresionante porque tiene problemas, bueno, tiene problemas para conectar a internet porque no puede conectar con wifi. O sea, se tiene que conectarse con los datos del móvil. Sin embargo, Víctor está en lo que aquí llamaríamos una finca y él tiene un repetidor allí cerca que le han puesto la fibra. O sea, la fibra, que la fibra no la tengo yo ni en mi edificio. Tenemos un problema importante en Extremadura con este asunto. Es cierto que la mayor parte de las zonas ya tienen conexión buena, pero todavía hay sitios que no llega una simple señal de wifi, ¿no? Y eso es muy limitante para el tema de repoblar esos sitios, ¿no? Exactamente, perfecto. Otra pregunta que viene más o menos ahí con esta parte de las comunidades. Los docentes que trabajamos en las comunidades no tenemos estas facilidades. El doctor Víctor, digamos, como usted dijo, tiene lo que es la fibra óptica cerca, pudo conectarse y todo, pero hay profesores que están en comunidades o en sedes de la misma universidad, ya sea la Costa Rica, el Tecnológico, la Nacional, y tienen que seguir dando las clases, ¿verdad? ¿Cómo se trabaja a través de, digamos, cómo hacen ustedes como docentes y llegar a esas personas tal vez que no pueden estar en vivo? Vamos, lo que decía el doctor Víctor, que eso de, digamos, de dejar, como dicen, colgados los cursos para que la gente lo pueda ver en cualquier momento, ¿verdad? Porque para estar conectado en algún momento a veces cuesta, en un momento exacto, digamos 3 de la tarde y un pronto se cayó, que hay rayería y que hay viento, que yo no sé qué el viento, eso impacta el wifi. Entonces, la gente le cuesta. La otra pregunta es eso, los procesos culturales, los portadores de cultura y las tradiciones se están quedando relegadas con este proceso de teletrabajo. Cualquiera de los dos me los puede responder. Yo voy a mencionar inicialmente en el caso de la experiencia de tecnológico con los alumnos. Al principio, vean qué interesante, y es una experiencia que me duele mucho decirlo, pero no sé si en la Universidad de Costa Rica está pasando y el tecnológico, después de muchos años de yo dar clases, me estoy dando cuenta que las generaciones han cambiado, cada vez son como más consentidas, más chineadas. En el momento que los alumnos volvieron a sus casas, acordémonos que el tecnológico es como
una institución. Colegio, digo alguien así como... No tanto así, no, es una universidad de ingenierías, digamos, claro. No, por supuesto, claro. Pero cuando una universidad de ingenierías acoge a gente de todo el país, ahora hay sedes regionales y todo, pero yo tenía alumnos de Upala, tenía alumnos allá de casi por Punta Burica, gente con escasos recursos económicos que usaba las computadoras de la institución. En el momento en que se dio el cambio, que mandaron a todos para la casa, yo traté de seguirlos motivando, de mandarles tareas hechas para que practicaran y fueran viendo. Y mira, eran 3 o 4 o 5 personas de 50, digamos con 10%, que tenían problemas porque no tenían una buena computadora, no tenían un buen acceso a internet. Entonces yo apliqué encuestas de cómo estaban y todos respondían, yo sí tengo compu y sí tengo internet, o tengo una o no la otra. Entonces, basado en eso, entonces se hizo un proceso de sensibilización y el tecnológico, a través de la biblioteca, prestó computadoras portátiles para los alumnos que tenían dificultades económicas. Con las cableras se ha tratado de que se le dé algún tipo digamos, de tema preferencial ahí con la parte económica para que puedan tener conectividad. Realmente mis alumnos, 2 de 50 fueron los que se retiraron porque era imposible. Pero sí perdimos 2 alumnos, por lo menos yo los perdí y me dolió mucho porque eran buenos. Ahora, el tema es que de todo esto sí me dolió una cosa, es un tema ya en nivel de confianza, aquellos factores de confianza y comunicación. Yo fui muy rico en comunicarles a ellos vía correo electrónico, en medios, digamos, offline, digamos, instrucciones y les daba materiales y todo, y me han denunciado con la Federación de Estudiantes, porque también los estudiantes ahora tienen un defensor del estudiante, y ahora los profesores nos linchan en algunas universidades. Entonces, lo que indicaron era que yo estaba propiciando de que ellos trabajaron en una época donde no se podía trabajar, ¿no? Y yo siempre les aclaraba, mire, esto es material de apoyo, voluntario, cuando volvamos del receso, correrán los tiempos, pero antes, el que quiera ir entreteniéndose, avance. Y en este momento, muchos de los que están perdiendo el curso es porque, digamos, no hicieron nada en esa época de lapsus. Entonces, ¿qué pasa? Muchos estudiantes cayeron en un nivel de conformismo al estar otra vez con sus papás y su nivel de confort se tranquilizaron, no hicieron nada. Los que sí trataron de leer y mantenerse activos, cuando volvieron volaban. Los otros empezaron al ritmo y ahora se le montaron todos los exámenes y trabajos y todo y están realmente peligrando. Entonces yo lo que les digo en ese caso, hay muchas formas de equilibrar, o sea, eso se llama brecha tecnológica, brecha digital, o sea, si es por un problema de recursos, la universidad puede ver las formas de poder apoyar a esos estudiantes. Y hace poco ya DATIC, la gente del Centro de Cómputo del TEC, lanzó una campaña para que todos los profesores dijéramos qué tipo de conectividad estamos usando, qué tipo de computadora portátil tenemos, que algunos no tenían, y está haciendo negociaciones con los diferentes proveedores de Internet para que salga más barato, porque yo creo que debe ser financiado. El gobierno nos quiere quitar recursos. La idea es que nos aporte recursos utilizando Colby, por ejemplo, o sea, que haya un nivel preferencial, porque sí es difícil a veces adquirir una fibra o pagar un montón de plata al mes donde no se tenía presupuestado, es complicado. Esa es la primera. Y los procesos culturales, la pregunta decía que si se están perdiendo. Claro que se están perdiendo. Yo creo que deberíamos, no sé, no tengo la respuesta, no soy especialista en eso, Tranquilo, pero el tema de los procesos culturales sí creo que se pierde identidad con la institución. El hecho de que me hayan plagiado este semestre algunos trabajos que en forma presencial hubiera sido imposible, porque yo desde bajo la conexión de internet, no usan celulares, no usan nada, todo está controlado. El hecho de que hicieran eso, yo siento que hay temas éticos, hay temas... O sea, no solamente la parte cultural se pierde, sino también la parte ética, a ver si el empleado realmente está haciendo lo que dice que hizo. Está a la distancia, está en otras condiciones. Y esto se va a notar no a corto plazo, desgraciadamente en mediano plazo es cuando uno se va a notar si realmente fuimos eficientes en esta época. No sé si don Enrique usted quiere ampliar alguno de esos dos temas. No, en principio, Víctor, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás comentando y además ahí eres tú el que realmente puedes aportar más que yo. La parte cultural, ¿cómo la ves? En la parte rural, esa sí se vuelve a las raíces, esa parte me parece interesante. Tal vez el teletrabajo en España sí estaría volviendo a las raíces con la gente. Yo creo que sí, que vuelves otra vez a tu origen. No debemos olvidar que somos los humanos, provenimos de la naturaleza y la naturaleza termina llamándonos de una forma o de otra, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que es interesante volver a las raíces porque la cultura no es solamente ser la parte antigua de mi ciudad, que vuelvo otra vez a hacer publicidad, ¿no? Pero la cultura es algo más también forma parte
de ese equilibrio con el medio, ¿no? Ese equilibrio con el medio también te convierte en una persona culta, creo yo. Sí, por supuesto. Y la última pregunta es, ¿impacto de la virtualidad en las comunidades, que ya nos respondió, y la confianza? ¿Cómo manejar la confianza en teletrabajo? Eso es algo como, si alguno de los dos me puede responder un minutito, nada más. Ok. El impacto de la virtualidad en la confianza. Sí, es una variable moderadora la virtualidad. En el caso de la confianza, aquí hay un tema importante. Igual, hay un ejemplo que yo voy a usar y me van a disculpar el ejemplo. Pero, por ejemplo, yo me vine a esta zona de vacaciones por una situación X. Tengo mi pareja muy lejos. Y dicen que amor de lejos es de qué? De pendejos, por ahí. A veces pasa que uno cuando convive con los trabajadores, con los compañeros, estás interactuando todos los días con ellos, tenés un nivel de confianza diferente a si el compañero está allá en Limón, está en Upala, o está en Coto o en la zona sur, porque exactamente perdemos esa parte de trabajar juntos. Creo que en este momento ese es como un amor de lejos. Tenemos que tener confianza mientras estemos en este río revuelto. Pero sí, la confianza es un tema que cuando se pierde, se perdió. Y en el caso de un equipo de trabajo, si perdemos la confianza en un colaborador, el colaborador en el jefe, luego va a costar mucho recuperarla. Entonces yo creo que debemos ser más bien preventivos, ir fomentando prácticas de que todos vamos a estar controlados, de que vamos a medir, porque dicen que lo que no se mide no se puede controlar. Y a veces ni siquiera es culpa del teletrabajador, o en este caso de mis estudiantes, ellos no sabían que yo contaba con mi astucia, al estilo Chapulín Colorado, de que iba a tener tanto tiempo libre antes de llegar a dictar actas que tuve chance de ponerme a revisar con lujo de detalle cuando en un semestre normal no me da tiempo. Entonces, se perdió la confianza. Para el próximo semestre yo cambio. Voy a cambiar, voy a poner más reglas, voy a anunciar los peligros que van a ser sometidos a un juicio, que van a ver el director, que los van a conocer y van a quedar una mancha en el expediente. Creo que a veces el tema de confianza hay que anunciarlo, no solamente decir confío en vos, sino que también existe la posibilidad de divorciarse si te puedes como divorcio. En ese caso, lo trato de llevar una relación humana de pareja, por Dios, entre compañeros, si se pierde la confianza y el jefe a un subalterno o al revés, es complicado, muy complicado. No sé si don Enrique quiere ampliar ahí esa parte. Solo decir que la confianza virtual, un claro ejemplo de ella es el nuestro. Llevamos 2 colaboraciones en 2 artículos. Tenemos un efecto moderador, que es Pedro Palo, que fue quien nos presentó. Pero creo que es importante saber que hay una confianza virtual, porque yo la tengo en Víctor y espero que él también en mí. Y sin embargo, no hay una presencia física realmente. Por eso creo que la confianza virtual es cosa del siglo XXI, por mucho que haya quien piense que no es lo mismo que la física. Bueno, depende. Nuestros jóvenes seguramente la verán como algo tan habitual como cuando nosotros hablábamos por teléfono. Exactamente. Bueno, les quiero agradecer a ustedes dos sobre las preguntas. Voy a hacerle el pase a Iliana. Y don Víctor, es que el TEC siempre me ha llamado la atención porque yo vivo aquí en Cartago, entonces voy a caminar. Y es pequeñito y es tan bonito. Entonces era para eso. Bueno, Iliana, te paso a los compañeros. Muchas gracias. Llegamos al final de esta actividad y queremos agradecer la participación de cada una y cada uno de ustedes y de manera muy especial, gracias a don Víctor y gracias a don Enrique por sus valiosos aportes. Cata, invito a Cata a que nos dé sus últimas palabras en esta actividad. Bueno, principalmente agradecer a todas las personas participantes y, bueno, en especial a las personas que nos acompañaron como conferencistas, don Víctor y don Enrique. Muchísimas gracias, definitivamente fue un honor contar con esta conferencia de alto nivel, ¿verdad? Y de investigación académica que la respalda en este tema tan prioritario para nosotros en este momento como comunidad laboral universitaria, ¿verdad? Que justamente nos vimos obligados de pasar a 100 personas teletrabajadoras a 6.500, ¿verdad? En un plazo muy, muy corto. Justamente todas esas condiciones que ustedes fueron describiendo se dieron, ¿verdad? En la universidad en términos de
de tener que prepararnos de manera muy rápida, ¿verdad? Desarrollar herramientas, virtualizar procesos. Entonces creo que el contenido muy atinente a nuestra realidad actual, ¿verdad? Como personas trabajadoras, miembros de esta comunidad. Entonces, mil gracias a ambos y pues quedan con las puertas abiertas, ¿verdad? Para continuar participando si es de su agrado en este proceso. Don Víctor también, les quiero hacer el anuncio por ahí en estos días próximamente, les llegará un instrumento que es el instrumento que está pasando también don Víctor, ¿verdad? Para su tesis doctoral y que tiene que ver con la gestión de equipos virtuales. Ese instrumento lo vamos a socializar, es una encuesta que le va a llegar a toda la población laboral. Entonces por ahí lo verán y recordarán la conferencia en la que participaron hoy. Entonces muchísimas gracias. Quería también pasarles rápidamente la evaluación de la actividad para que la puedan contestar en este momento, antes de irse. Y creo que por ahí la pueden ver en pantalla, es muy, muy cortita, que dura como 30 segundos respondiendo. Acá aprovecho para leer algunos comentarios del chat. Muchas gracias a los expositores, muy útil, estaré atenta. Gracias por sus valiosos aportes. Eh, Muchísimas gracias por el espacio, por compartir el conocimiento. Lo más importante es compartir y ayudarnos entre todos. Muchas gracias por la actividad, resultó muy interesante para entender un poco más este nuevo proceso. Estaré pendiente de las próximas capacitaciones. Muchas gracias a los expositores y a la Oficina de Recursos Humanos. Muchas gracias, muy interesante y enriquecedor. Muy interesante y atinado. Gracias a los expositores y organizadores. Entonces, para que ustedes también como expositores se lo puedan llevar como retroalimentación, ¿verdad? De lo que se compartió acá. Entonces creo que llegamos al final. Una pequeña pregunta por ahí, que Sí, claro. la presentación va a quedar disponible. Yo se la voy a pasar a usted ahora, finalizada la sesión, y usted con la gente creo que se registró, me parece que tiene todos los correos y demás, usted se los puede reenviar. Perfectamente. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias, don Enrique, también por visitar. Gracias a todos ustedes. Yo también les iba a decir que me voy a tener que ir yendo porque dicen que los vampiros salen a las 12, pero yo tengo que acostarme a las 12, que es la hora de España ahora. Claro, claro. Ha sido un verdadero placer y espero que, bueno, que Víctor me invite cuando lo desee a este tipo de... Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego a todos.